Primera noche de nuestra conferencia Avance 2024. Hoy aprenderemos la verdad sobre la frase Dios me dio más de lo que puedo soportar. ¿Me acompañan en oración, por favor? Padre bendito, qué pensamientos, qué deseos, qué oraciones, qué emociones estoy experimentando al estar otra vez en Latinoamérica, escuchar tu pueblo cantar, ver su ánimo, saber, Señor, que en algunos frentes del ministerio aquí en Costa Rica hay tantos siervos que los líderes batallan para encontrar suficientes posiciones para ellos. Ahora, Señor, abrimos tu palabra y es ella, porque nos habla de Cristo, lo que más importa. No es que nosotros importemos, Señor, pero tú y tu palabra que fielmente diste por la inspiración de tu Espíritu Santo es supremamente importante. Entonces dame a mí claridad en el pensar y en el hablar. Y danos, Señor, a todos la dicha y el gozo y la obediencia de no solo oír la palabra, sino de obedecerla y ponerla en práctica para que no nos engañemos a nosotros mismos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Lo digo sinceramente, no merezco estar aquí en este púlpito. Me siento honrado de estar con ustedes. Y quisiera rogar lo mejor de su atención durante un poco más de 30 minutos, tal vez. Soy predicador bautista, entonces ¿quién sabe cuánto pueda tardar? Honestamente. Me preparé, oré, tengo un plan en mente, pero bueno, ustedes también son bautistas, ¿verdad? ¿Sabe cómo pueden pasar las cosas? En esta noche tengo que presentar el libro de Segunda de Corintios, porque es en Segunda de Corintios donde vamos a pasar toda nuestra conferencia. Y quiero invitarle que usted aparte el tiempo antes del viernes de leer toda la epístola, desde el primer al último capítulo, y profundice en la epístola todo lo que pueda, porque todos nuestros sermones van a ser tomados de Segunda de Corintios. Y cuando abordamos cualquier libro de la Biblia, porque la Biblia es un libro de libros, son 66, son muchos géneros literarios y cada uno fue escrito por un autor o una variedad de autores, en el caso, por ejemplo, de Salmos y de Proverbios, pero todos tienen un entorno histórico. Y si usted entiende el entorno histórico del libro de la Biblia que está leyendo, su comprensión va a subir muchísimo. Un consejo pastoral, una herramienta que no debe faltar en su casa es una Biblia de estudio, la cual le dirá quién escribió el libro, por qué escribió el libro, qué temas va a abordar, qué problemas piensa resolver, qué verdades va a anunciar y qué errores va a refutar. Nosotros estamos en Segunda de Corintios y es tal vez de todas las epístolas de Pablo la más vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque Pablo lleva, cuando escribe Segunda de Corintios, unos 20 años ministrando y predicando a Cristo. Si Pablo estuviera aquí en lugar mío, y eso sería una bendición para cada uno de nosotros, créame, si pudieran haber invitado al apóstol Pablo, hubiera sido la mejor elección. Me tuvieron que invitar a mí para que yo les explicara lo que dijo el apóstol Pablo, ni modo, aquí estamos. Pero si Pablo estuviese aquí, usted encontraría a un hombre que con mucha dificultad tal vez podría subir a este púlpito. Encontraría a un hombre lleno de cicatrices. Encontraría casi sin duda a un hombre que casi ya no puede ver con sus propios ojos la letra de la Biblia que él mismo va a predicar. Su aspecto, como él mismo nos dice, es un aspecto físico que da lástima. ¿Por qué? Porque Pablo lleva 20 años sin dar un paso atrás predicando a Cristo. Lo han encarcelado, ha naufragado, lo han tratado de asesinar, lo han dejado por muerto, lo han encarcelado, lo han golpeado, lo han
Lo han maltratado en todas las formas en que un hombre puede ser maltratado. Ha sufrido hambres, ha sido traicionado. No tiene la certeza en cualquier lugar de tener un solo y verdadero fiel amigo si no está delante de una iglesia que probablemente comenzó en base a la misma predicación de Pablo. Y los corintios, que conocieron el evangelio de Cristo por su valiente predicación, lo menosprecian. Y dicen que Pablo sufre porque es un apóstol falso. Porque Dios, si alguna vez le llamó, ya ha retirado la mano de bendición sobre la vida de Pablo. ¿Quién dice eso? Eso lo dicen lo que Pablo llama sarcásticamente en el capítulo 11 los superapóstoles o los grandes apóstoles, que son maestros falsos, que son tal vez en la historia de la iglesia los primeros predicadores de la prosperidad. Aquí en Costa Rica se predica la prosperidad. ¿Qué es el predicar la prosperidad? Dice, tú acepta a Cristo y todos tus problemas desaparecen. Cristo como aspirina gigante. Tú toma un poco de Cristo y mira qué bien te va a ir. Vas a tener todos los hijos que quieras, vas a tener todo el dinero que quieras, un Audi, si quieres, algo más modesto tal vez, un Chevrolet está bien, pero a ti no te va a faltar nada porque tú eres un hijo de Dios y el hijo de Dios, al hijo del rey, no le falta absolutamente nada, tu vida apenas ha comenzado, vas a ir de triunfo en triunfo, de prosperidad en prosperidad. Y a Pablo, ¿qué le está pasando? Cada vez que va a un lugar casi lo matan. Solo un predicador puede entender lo que voy a decir en este momento. Ustedes me han tratado, a mí y a mi esposa, con tanto cariño, con tanto respeto, que siente uno personalmente un poco de pena. Porque a Pablo no lo recibían con café y abrazos. Lo recibían con insultos y con golpes y con menosprecios y con cárceles. Y Pablo, no queriendo hacerlo, como él mismo nos dice, y usted puede leer la epístola en lo que va a recorrer esta semana, Pablo, sin querer tener que hacerlo, defiende su ministerio. Habla con timidez, como si el Espíritu Santo le estuviera arrancando las palabras de la pluma y de la boca. Habla de sus experiencias con el Señor. Y trata de reivindicar su ministerio porque Pablo sabe que él es un verdadero ministro de Cristo y todo esto lo dice no para cuidar su propia reputación, sino porque Pablo quiere que su rebaño en Corinto esté a prueba de lobos rapaces que ahora los están acechando. Esa es 2 de Corintios. Y comenzamos en 2 de Corintios, el capítulo 1, y Pablo va a explicar precisamente por qué él ha tenido tantos problemas. 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lea conmigo, por favor, el 3 y el 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sigo leyendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, provincia romana, nada que ver con el Asia que conocemos nosotros. No queremos, hermanos, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cómo empieza Pablo su epístola más vulnerable, su epístola más dolida? Donde él, sin ganas de hacerlo, tiene que explicar toda su vida. Tiene que examinar su propio sufrimiento. Tiene que vergonzosamente explicarle a sus hijos espirituales, porque ellos están vivos en Cristo, porque Pablo les predicó el evangelio 1 año y medio. Imagínese la ingratitud de estos corintios, cuyo nombre es sinónimo con la falta de moralidad, el desenfreno sexual y la idolatría. Tanto que en la ciudad de Corinto tenía la fama de prácticamente ser un verbo que representa la disolución, el desenfreno total. Y ahora Pablo, el padre espiritual de esta iglesia, tiene que explicarles por qué él sufre, y que en realidad quienes les han dicho a los corintios que Pablo es falso son ellos mismos los falsos maestros. Ese es el entorno. Yo le pregunto, vea con cuidado el versículo 3, porque estamos estudiando la Biblia, es conferencia bíblica. Sí estoy predicando, pero quiero que usted mismo profundice en el texto de la palabra de Dios. ¿Cómo empieza Pablo después del saludo del versículo 1 y el versículo 2? ¿Cómo empieza Pablo su epístola? Dígamelo. Él dice simplemente: bendecido sea Dios. Dios que me metió en todos estos problemas. Dios cuyo nombre llevo. Cristo por quien sirvo. Cristo que me ha costado todo menos la vida física. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que los creyentes pueden alabar a Dios aún en medio de tanto sufrimiento? Es una pregunta importante. Porque yo no sé, no conozco muy bien Costa Rica, es apenas la segunda vez que vengo a su lindo país, pero en Estados Unidos, aunque usted no lo crea, se sufre. En México, ¿qué cree? ¿También? Una pregunta, ¿se sufre como creyente aquí también en Costa Rica? Absolutamente que sí. Usted va a sufrir llevando el nombre de Cristo. Si no sufre llevando el nombre de Cristo, tal vez quiere decir que en realidad no lleva el nombre de Cristo. Y Pablo, que ha sufrido más que cualquier otro creyente, tal vez en toda la historia, comienza su vulnerable epístola diciendo: bendito sea Dios. ¿Cómo es posible? 3 razones. Número 1, nosotros podemos alabar a Dios en medio de nuestro propio sufrimiento. Primero, porque podemos confiar que Él nos consolará en todas nuestras tribulaciones. El Dios que dirige el universo es creador, es rey, es soberano. Pero ¿cómo le llama Pablo a Dios? Bendito sea el Dios y el ¿qué? Y el Padre. La forma favorita de Dios para explicarse a los creyentes es esta: yo soy tu Padre, soy también tu Rey, soy también tu Juez, soy tu soberano, soy tu Creador, soy tu misma vida. Pero la forma favorita que Dios tiene para explicar la humanidad, el amor que Él nos ha tenido en su Hijo Cristo, es que Él
se llama a sí mismo nuestro Padre. Por eso dice en primera de Juan dice con cierto asombro, miren qué clase de amor nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos. Nosotros podemos alabar a Dios en medio del sufrimiento porque podemos confiar que Él nos consolará en todas nuestras tribulaciones. Mire el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Y qué dice ahí? Dios de toda consolación. No creo en 5 días poder imponer un lema aquí en las iglesias de Costa Rica, pero en mi iglesia yo frecuentemente hago esta pregunta a mi propia congregación. Les digo, ¿cuál es el tip número 1 cuando leemos la Biblia? Y ellos todos gritan, lee más despacio. Quiero mostrarle algo, un fruto de la lectura lenta en el versículo 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina más fundamental en la Biblia. Hay un Dios que tiene un Hijo unigénito cuyo título es Cristo, cuyo nombre es Jesús. ¿Correcto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿Padre de qué? ¿Y Dios de qué? ¿Se fijó? Padre, dice primero, Dios y Padre de Jesucristo y Padre de misericordias y Dios de consolación. Es decir, Pablo llama a Dios 2 veces y también le llama Padre 2 veces. Es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y también es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto: el consuelo y la misericordia salen del mismo corazón de Dios. Dios mismo es la fuente de todo consuelo y de toda misericordia. Quiero que usted entienda la enormidad del versículo 3. Dios es muy superior a nosotros. ¿Estaría de acuerdo? Amén. Usted tiene la capacidad de consolar, ¿cierto? Pero ¿se cansa también de consolar a la gente? Porque todos tenemos ese amigo que siempre son puras quejas y puro lloriqueo y mucha música mexicana, muy triste. Sí saben qué música me refiero, ¿verdad? Para corazones dolidos no hay como el mexicano, de verdad. La música parte el corazón, saca lágrimas de las piedras, de verdad. Todos tenemos ese amigo y a la 500ª llamada, uno ya deja que mejor el teléfono celular atienda al amigo. Porque ya me cansé de consolarte y ya se me está acabando la misericordia. Tenía un saldo muy bueno, muy alto de misericordia, pero tú requieres tanta atención y tanto consuelo, y hay tanto para perdonarte y tantas consecuencias para evitarte que ya me cansaste. Tu Padre Celestial nunca se cansa de consolarte. No es que Él da consuelo y Él da misericordia. Él es la misma fuente del consuelo y de la misericordia. Y hay una gran diferencia. Otro ejemplo, Dios no solo demuestra su amor. Primera de Juan nos dice que Dios, ¿qué? Es amor. Dios tiene el consuelo, la consolación y la misericordia como parte de su misma naturaleza. Tú nunca, querido creyente, cuando estés cansado, cuando estés lejos de Él en pecado, cuando estés abrumado por tus pecados o por tus problemas, nunca tienes que temer un solo momento que tu Padre se ha cansado de escuchar de ti. Puedes siempre ir a Él y a Él lo vas a encontrar como el Dios y Padre, no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino también vas a descubrir que Él es el Padre de misericordias y Dios de consolación. Dice, el cual nos consuela en ¿cuántas tribulaciones? En todas. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y luego aquí viene algo más difícil.
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es un poquito menos popular. Quiero prepararle. Yo le acabo de anunciar una verdad bíblica y llena del Evangelio de Cristo. Por el gran amor que el Padre tiene y que el Padre es, Él ha dado a su Hijo unigénito y enviado también a su Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado y regenerar al creyente que antes era pecador y enemigo de Dios, y el creyente entra en compañerismo y en el amor y en la misericordia y en la consolación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañerismo con toda la Santísima Trinidad. Y los creyentes dicen con mucha razón, amén. Consuélame, Dios. Dios, dame tu misericordia. Dame todas las bendiciones que tengas, Dios. Tú sabes mejor aún que mi esposa cuánta misericordia yo necesito. Y luego dice el versículo 4 que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Ya se fijó? Para que podamos también nosotros hacer ¿qué cosa? Consolar. Y muchos creyentes dirán en ese momento, si yo tengo que sufrir y pasar tribulaciones para hacerle útil a otra persona, mejor no. Prefiero no sufrir. Prefiero no pasar por la tribulación. Mira, número 2. La segunda razón por la cual los creyentes pueden alabar a Dios en medio de su sufrimiento, número 2, es esta. Sabemos que el consuelo de Dios, que el consuelo que Dios nos da, siempre tiene un propósito. Dios nos prepara por medio del sufrimiento a consolar a los demás. No sé si usted ha tenido la dicha, por la gracia de Dios, de pensar que su sufrimiento, doloroso como es, le hacen más útil a su Padre Celestial. Cuando yo era un joven predicador, que ya no sigo siendo predicador, pero ya no soy joven, esta iglesia tiene algo muy interesante. Puedo verme predicando y estoy tratando de no hacerlo, pero a veces cuando mis ojos pasan por la pantalla, he llegado a pensar anoche, qué bárbaro, qué viejo me puse. ¿Qué habrá pasado? Yo tenía potencial. Mi mamá dijo que yo iba a hacer cosas en el mundo y ahora veo que la muerte se avecina. Qué terrible. Cuando yo era un joven predicador y muy inocente, predicó otro joven en nuestra iglesia. Y le preguntaron a la esposa de mi pastor, que era una mujer muy sabia, hermana, ¿cómo fue el sermón? Y ella dijo algo muy sabio, muy interesante. Dijo, el sermón fue muy bueno y será mucho mejor cuando el predicador haya sufrido un poco. ¿Es verdad? Se pueden saber muchas cosas sin haberlas vivido. Cuando Pablo habla que Dios es capaz de consolarnos en todas nuestras tribulaciones, no solo lo sabe por revelación de Dios, lo sabe también por experiencia propia. Sabe de lo que habla porque lo ha vivido. Y usted tiene que tener la dicha y la gracia de pensar, cuando usted está en el crisol de Dios, y la tribulación y el dolor y el sufrimiento, y si llega a padecerlo por Cristo, la persecución en nombre de Cristo, en todo eso Dios tiene un propósito. Y hay muchos propósitos que pudiésemos encontrar en la Biblia, pero yo quiero mostrarle uno solo. Dios nos hace pasar por sufrimientos para que Él mismo luego nos consuele y nos dé su misericordia, para que nosotros, pasando toda esa experiencia, seamos útiles a nuestro Dios y a nuestro Maestro, consolando a otros, dice aquí, para que
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, y mire lo que usted le va a ofrecer a los demás. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Entiende? El creyente que sufre y es consolado por Dios es un canal del consuelo de Dios. No rechace su sufrimiento. Le va a doler, no le va a gustar, pero debe aceptarlo pensando que el Dios y Padre de toda misericordia y de toda consolación está por medio de su propio sufrimiento preparándole a usted para algo mayor, una mayor utilidad a Cristo, a su iglesia, a su familia, a sus amistades, a todos aquellos que se encuentren en un lugar tan difícil que ellos puedan llegar a pensar que Dios no les ama y que Dios les ha olvidado. Usted le puede decir con la autoridad de la Biblia, utilizando como ejemplo su propia experiencia, lo que usted supo de Dios, que es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. En México teníamos un maravilloso pastor mexicano, Felipe Ordóñez. Felipe era aquel niño que uno encuentra en las grandes ciudades de México vendiendo chicles en los semáforos. Creció casi descalzo por su pobreza. Tenía un buen humor también. Decía, hermano, cuando yo era niño éramos tan pobres que yo podía pisar un chicle en la calle y saber de qué sabor era, porque tenía tanta hambre y mis zapatos eran tan delgados. Ese era Felipe. Fue comunista, fue ateo, fue alcohólico. Cristo le salvó. Y le hizo un gran predicador. Y si usted estuviera en el hospital, no hay un siervo más selecto que Felipe Ordóñez. ¿Por qué? Porque Felipe llega no solo con la Biblia, llega con su corazón entero. Y de su corazón entero presenta el corazón entero de Cristo. Y llora con los que lloran, porque Él ha llorado mucho. Y por eso Él era un hombre mucho más útil que yo cuando la gente estaba sufriendo. Así es como Dios prepara a sus siervos. Mire nuevamente el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ojo con eso. Si usted sufre a causa de Cristo, el Cristo que le acompaña va a preparar al mismo tiempo la consolación que Cristo mismo le va a dar. Versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. ¿Se da cuenta? La primer defensa de Pablo de su vida y de su ministerio es esta. No es que yo sea un mal siervo, no es que yo sea un apóstol falso. Todo lo que vivo y sufro, lo vivo y lo sufro por ustedes. Ese es el carácter del pastor, ese es el carácter del evangelista, ese es el carácter del siervo de Dios. Aquí he encontrado, estoy asombrado, realmente, no es por quedar bien. Estoy asombrado de cuántos ministros y ministros en preparación tienen en su compañerismo de iglesias. Una palabra para ellos. Todo lo que Cristo te da es para los demás. Todo. No te pertenece a ti absolutamente nada. Don Juan me hizo un elogio, dice que soy muy inteligente. Yo soy inteligente en la capacidad que Dios quiera, pero no un momento más. Estoy a un golpe en la cabeza de ya no ser inteligente. Un derrame cerebral y se acaba la conferencia, por lo menos conmigo. Eso puede pasar en cualquier momento. Yo tengo un amigo pastor que sufre terriblemente porque tuvo una embolia y ahora es como un niño de 6 años y era uno de los mejores predicadores que he escuchado en mi vida. Ahora depende de su esposa y de sus hijos para que lo alimenten, para que lo cambien, para que hagan todo por él. Siempre piensa, querido hermano, mientras anuncias la vida eterna, piensa en tu propia muerte, porque se avecina.
Y las dichas y los dones y los talentos y las oportunidades y el dinero y la confianza que el pueblo de Dios te pueda dar no es para ti, es para gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Y en el momento que Dios ya no requiera de tus servicios, te llama a casa para darte completamente su misericordia y su consolación. Pablo dice en el versículo 6, todo esto ha sido para ustedes. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Versículo 8, el más importante del capítulo tal vez. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No podemos saber exactamente a qué se refiere Pablo porque no lo especifica, pero pienso que lo que Pablo se refiere aquí es lo que le pasó en Éfeso, donde toda la ciudad se alborotó a la misma vez. Hubo un motín tan violento que casi lo mataron. Y él dice en otra parte de la Biblia, en Éfeso batallé con bestias. Estuve de frente a hombres que se portaron como animales salvajes. Pablo aquí creo que se refiere a esa experiencia y dice en el versículo 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? De muerte. Una pregunta. ¿Será cierto que Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar? ¿Escuchó la indecisión? Sí la escuchó, ¿verdad? Unos dijeron sí, otros dijeron no. Yo escuché so. Ese es un refrán muy, muy común. Un creyente ve a otro casi destruido, le pone el brazo encima y le dice, no te preocupes, hermano, Dios nunca te va a dar más de lo que puedas soportar. Disculpe, se me salió lo chihuahuense. Fue un acento demasiado norteño. Pero así hablamos allá. Quiero mostrarte en el versículo 8 que eso no es verdad. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, ¿qué dice? Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de la muerte. Eso quiere decir, lo que le haya pasado, yo pienso personalmente que fue en Éfeso, pero donde haya sido, Pablo pensó, aquí me acabo. Hasta aquí llegué. A este grupo les va a dar el gusto de asesinar a Pablo, lo que muchos han querido hacer a lo largo de 20 años. Eso es muy importante, hermanos. Porque, dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Esto puede ser lo más importante que diga y no voy a tardar mucho más. Por favor, escuche. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dijo, me di por muerto, pero eso tuvo un doble propósito. El primer propósito fue para que yo, habiendo sobrevivido esta experiencia, fuera aún más útil de Dios para consolar a los demás. Y además hubo una más profunda lección que fue seguramente muy difícil para Pablo y es difícil para los siervos de Dios que le han servido durante muchos años. Pablo dice en el versículo nuevamente, todo eso pasó para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Querido hermano, y lo digo con respeto, amor y cariño, como una persona que sufre yo mismo en este punto. Lo que Dios más quiere enseñarnos es que nunca confiemos en nosotros mismos, que confiemos solo en Él. Y lo que Dios evidentemente hace, aún con sus siervos que le han servido durante 20 años, y aún con sus siervos que se llaman apóstoles, Él es que les pone a ellos
que le han sido fieles, que le han amado, que le han predicado bien y fielmente, que le han servido de todo corazón, Dios les pone en situaciones muy, muy difíciles y como su padre le dice, hijo, hija, este sufrimiento, este dolor es para que aprendas a confiar en mí, no en ti mismo. Y es una lección difícil. Y se lo confieso. Después de más de 30 años de predicar, muchas veces cuando se me presenta un problema ministerial o familiar o personal, mi primer pensamiento es, yo sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo he hecho muchas veces. Y Dios, que no tolera la necedad en sus hijos, lo he sentido. Dice, ¿crees que ya sabes qué hacer? A ver cómo le haces con esto. Y tengo que, en franco, sincero arrepentimiento, decir, Padre, estaba pensando en mí, estaba confiando en mí, perdona mi autosuficiencia, dependo de Cristo, dependo de ti, dependo de tu consuelo y de tu misericordia. Padre, socórreme, levántame otra vez de los muertos, porque dice aquí, nosotros confiamos en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Algo muy importante. No es cierto que Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Lo que sí es cierto es que Dios nunca te va a dar más de lo que Él pueda soportar. Esa es la pura verdad. Todo lo que tú estás experimentando para Dios es fácil. Y como dice la viuda de un gran misionero, él se llamó Jim Elliot, ella se llamó Elizabeth Elliot. Ella dijo, la clave es que Cristo está en mí, no que yo esté en otras circunstancias. La clave no es que Dios me alivie, la clave no es que Dios me rescate, la clave es que Cristo siempre está en mí. Dos propósitos, dos razones por las que podemos alabar a Dios en el sufrimiento. Número uno, podemos confiar en que Él nos consolará en todas nuestras tribulaciones porque es su mismo carácter. Y segundo, mientras sufrimos, sabemos también que el consuelo que Dios nos da tiene un propósito, para hacernos más útiles, para consolar a otras personas y nos enseña a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Pero hay una tercera razón. Mire el versículo 7. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ese pensamiento lo vuelve a recoger en el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ese versículo es uno de los versículos más densos del Nuevo Testamento. En inglés, español y griego se lee largo. ¿Qué quiere decir? En el versículo 7, Pablo dice de la iglesia que él fundó con su predicación, tenemos confianza en que ahora que ustedes han también empezado a sufrir un poco por el nombre de Cristo, tenemos confianza que ustedes no solo van a ser compañeros en el ministerio que es sufrido como creyentes, sino que también van a experimentar el consuelo, la consolación de Dios, así como nosotros mismos. Y en el versículo 11 dice, quiero que oren por nosotros. Eso es lo que quiere decir. Quiero que colaboren con nosotros a través de sus oraciones. Y si ustedes oran por nosotros, muchas personas le van a dar gracias a Dios por el don, por el favor, por el rescate que Dios nos dio. Y muchas más personas serán agradecidas a Dios porque las oraciones de ustedes ayudaron a rescatarnos. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que Pablo está viendo en los corintios? Y esto es muy importante también para los pastores. Aunque los corintios son sexualmente inmorales, aunque son muy divididos, aunque se han portado tan terriblemente que hay terrible pecado sexual en la iglesia y la iglesia parece celebrarlo,
aunque han llegado al punto de demandarse los unos a los otros, aunque han profanado la Santa Cena del Señor, todo esto en 1 de Corintios, han profanado la Santa Cena del Señor, que Pablo dice, por eso algunos de ustedes se han enfermado y por eso algunos de ustedes han muerto. Una iglesia tan pecaminosa, tan inmadura, que Pablo dice, Dios les ha matado a algunos de ustedes. Pero el versículo 7 y el versículo 11 dice esto como un padre espiritual, pero tenemos una mejor visión de ustedes. Aunque ustedes se han portado terriblemente con respecto a Cristo y con respecto a mí también, creo que van a empezar a sufrir por Cristo y a ser consolados por Cristo, así como yo. Y creo que van a ayudarme en la oración para que algún día mucha gente le dé gracias a Dios por el ministerio de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Número 3. Nuestras experiencias dolorosas pueden ayudar a otros creyentes a madurar. Porque una gran señal de madurez es colaborar con Cristo y la iglesia en oración. Porque le voy a decir algo que he aprendido por la vida y por leer esta epístola. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de chismosos y llena de criticones. ¿Sí se entiende la palabra criticón? ¿Sabe quiénes no son chismosos y no son criticones? Los que oran por los demás. Si usted se decide a orar por un siervo, ya no va a llevar chismes de él. Los chismes se secan en la boca cuando primero llegaron las oraciones al Padre Celestial. Si usted está sufriéndola un poco con un siervo o con otro hermano en la iglesia, si usted se dedica a orar por él, tampoco lo va a criticar mucho, porque en vez de hablar de él, le va a hablar a Dios acerca de él. Y eso es lo que Pablo piensa que la iglesia en Corinto va a hacer. Él tiene una visión pastoral, una visión completa de todo lo que Dios todavía puede hacer en la iglesia de Corinto. Entonces yo te invito, hermano, concluyendo, no malgastes, por favor, no malgastes tu sufrimiento. Tú no puedes decidir si vas a sufrir o no. Te doy una promesa bíblica, vas a sufrir. Si te apuntas para servir a Cristo, vas a sufrir todavía más. Entonces, querido hermano, la invitación es sencillamente esta: sigamos alabando a Dios, porque no hay dolor en que Dios no pueda consolarnos. Y no hay tribulación fuera de sus propósitos. No hay absolutamente nada que vaya a pasar o que haya pasado en tu vida que esté lejos del alcance y fuera del corazón de tu Dios y de tu Padre. No hay ningún crisol por el cual Él te pueda enviar, que Él no pueda controlar y en el cual Él no te pueda consolar. Hermanos, adelante. No deje que el sufrimiento le haga perder de vista a Cristo. Tenga en mente que cuando usted sufre es precisamente en ese momento que Dios quiere consolarle, que Dios quiere que usted sea más útil y que Dios quiere que usted sea más maduro. No hay dolor fuera del poder de Dios para consolarle y no hay ninguna cosa que pase en su vida que Dios no esté dirigiendo. Esa es la palabra de Dios y por eso Dios nos da a veces mucho más de lo que podemos soportar. Vamos a orar. Padre, te alabo por el tiempo que me has dado en tu palabra, por la paciencia de mis hermanos, Señor, en escucharte, en leer tu palabra, en estudiarla, en responder a mis preguntas y, Señor, tratar de entender mis explicaciones. Ahora, Señor, queremos mirar hacia ti y darte todo nuestro dolor y reconocerte en nuestras tribulaciones y ponernos en tus manos, Señor, donde siempre hemos estado, pero a veces no conscientemente y a veces no con mucho gusto, pero siempre estamos en tus manos y te pedimos, Señor, que de nuestra tribulación y de nuestro dolor tú logres tus propósitos y nos des el consuelo de Cristo y nos hagas más útiles a los demás
y nos enseñe, Señor, a madurar y a orar por los demás. Respecto a una invitación pública, hermano, quiero hacerlo todo al final de la semana. Pero sí quiero, si usted quiere comprometerse nuevamente con Cristo, a que cantemos un corito que yo no he escuchado en muchos años. Ya lo cantamos. Y quiero invitarle a que en el momento que usted quiera, sin sentir presión de los demás, porque como dijo don Juan, no cantamos para el que está al lado, el que está enfrente, sino como consagración y como alabanza a Dios, en el momento que usted quiera y solo si usted quiere, póngase de pie cantando conmigo este corito. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, lo mismo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir